Bueno, vamos a dar por iniciada la presentación del libro de Alejandro Ugolini, que bueno, ya todos veo que tienen en sus manos, se ven muchos libros por ahí. Llueve sobre los rieles. Yo como editora, mi nombre es Liliana Ruiz, todos me conocen como Baltasar Editora, pero realmente soy Liliana Ruiz. Me revelo mi identidad acá. Y lo que quería contar un poquitito, cómo apareció esto de publicar el libro de Alejandro. Tal vez se lo comenté a él en algún momento muy al pasar, pero en la editorial tenemos un criterio que es evaluar material que nos mandan los escritores y de eso seleccionar algunos para publicar. En este caso, yo terminaba de hacer la publicación de un libro de cuentos de otro escritor, Alejandro Pereira, y andaba a la búsqueda de una novela. Me habían acercado varias novelas y, bueno, el proceso que tenemos en la editorial es que 3 lectores lean la misma novela y después de la conclusión se ve cuál es la que sale para publicar. En el caso de Alejandro teníamos 2 novelas de escritores que ya tenían libros y por eso lo quiero resaltar un poco, porque él, que no tenía ningún libro publicado, resultó ser el elegido para publicar en la editorial. Por supuesto, hay otros libros que vamos a seguir publicando, hay varias colecciones. La editorial tiene una colección que se llama Patrimonio, que rescata a escritores de la década del 30-40, que es otra, ya tenemos varios títulos y vamos a seguir en esa colección. Inauguramos hace poco la colección Poesía con un libro de Beatriz Viñoli, Lo gris en el canto de las hojas, y bueno, van a venir otros más, libros de cuentos y novelas, y también una colección nueva que es la colección Teatro. Pero les comento cómo es el tema de la selección que hacemos en la editorial y por qué, de alguna manera, quiero explicar, me gustó, yo lo digo a título personal, pero fueron 3 los lectores, y fue una novela que realmente nos atrapó del principio al fin, y que era una novela que no tenía muchas cosas para editar literariamente. Era como que, salvo algunos detalles, cerraba perfectamente. Es una novela corta, pero no es porque sea corta que era más fácil de leer, no, para nada. O sea, después acá Marcelo Escalona va a hacer su interpretación más desde el punto de vista de un escritor de la novela. Pero realmente era una novela ágil, vamos a decir, una novela que daba ganas de leerla nuevamente. Esa es mi opinión como editora y fue lo que me llevó a publicar la obra de Alejandro. Yo lo que quiero ahora, un poco dar la palabra a Marcelo Escalona, muchos lo conocen, pero bueno, es también un escritor muy reconocido acá en Rosario, y él nos va a dar su opinión de la novela de Alejandro. Gracias, Liliana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Yo fui uno de los primeros en tener el libro y Alejandro me puso: querido Marce, este primer ejemplar es para vos, que viste a Bruschi en la bruma de mis escritos. No puedo ahorrarme el lujo de leerles esa dedicatoria porque me introduce en realidad a explicar el sentido de esta novela, del trabajo de Alejandro y de la novela en general, que es justamente una novela nace cuando uno encuentra un personaje, cuando uno encuentra un sujeto. En la novela es menos importante, sobre todo en la novela del siglo XX, hoy, la parte histórica, anecdótica, la fábula, que por supuesto esta novela la tiene y, como decía Liliana, funciona muy bien la cuestión del entretenimiento, la cuestión histórica, la fábula, digamos, de la novela, que sería la mitad del libro. Las aventuras de un ingeniero geofísico, Antonio Bruschi, que tenía el atributo
de, en determinadas circunstancias, poder hacer llover, digamos, desde el punto de vista científico, empírico, objetivo, una clave bien fantástica o realista fantástica, que tiene mucho que ver con, por supuesto, con la literatura latinoamericana, esta cosa de una fisura entre lo real, que es la ingeniería, la geofísica, la ciencia, y lo fantástico de que uno eso lo pueda aplicar a voluntad, digamos, o en determinadas circunstancias, para poder construir riqueza en un país. Y si eso particularmente en la novela va asociado al primer gobierno de Perón, de Perón y Evita, hay que decir, porque así está muy bien planteado en la novela. Hay, por ejemplo, un diálogo, dos diálogos donde hablan Perón y Evita que son memorables, particularmente hacer hablar a ese tipo de personaje de un modo verosímil, de un modo concreto, histórico, es muy difícil, no caer, por supuesto, en el cliché o en la adulación, etcétera, etcétera. Pero cuando él me dice que yo vi a Bruschi en La Bruma, hace muchos años Alejandro tenía otra novela donde participaba este personaje, y yo me acuerdo que cuando leí aquella novela, mi consejo fue que tratara de dejar una parte de la historia, que era otra que acá para mí felizmente no aparece, y que trabajara con Bruschi, que le cargara la historia a Antonio Bruschi, que cuando uno consigue un personaje así puede ir a cualquier lado. Y eso es una novela, en realidad. Cuando uno encuentra al Quijote o a Bart Simpson o a Frank Bascom, puede escribir 3000 páginas con eso. Porque historias hay muchas, en realidad son todas bastante parecidas, digo, cuando me refiero a la epopeya o a lo anecdótico. El tema es encontrar una subjetividad, ¿sí? Un sujeto peculiar, del que se enamora el autor y se enamora el lector, y entonces uno ahí es capaz de seguir a donde vaya ese personaje, aunque no sea muy verosímil, aunque a veces no sea tan entretenido, pero siempre sea auténtico, siempre sea fuerte. En ese sentido, como nota de color, podríamos decir que la poesía o el cuento están más asociadas a algo inmediato, a algo fáctico, a un hecho, a un instante. Incluso si uno lo tradujera en términos amorosos, podría decir que la poesía o el cuento son el sexo, digamos, de la relación. Y la novela es una historia de amor, digamos, donde el tiempo es distinto, el tiempo es una duración, y donde uno se enamora de alguien, no de algo, y entonces es capaz de seguir con eso mucho tiempo. Bueno, esa es una de las claves que tiene este libro, que uno se enamora de Bruschi, digamos, uno queda seducido por este personaje que tiene todos esos atributos del loco, del héroe que uno sospecha que puede terminar en una derrota, pero que va a ser una derrota como son las grandes derrotas y las más hermosas de la historia, llena de heroísmo, llena de utopía, llena de verdad también, ¿no? Particularmente porque, insisto, hay un punto de vista histórico que va asociado a un momento de la historia argentina que tiene que ver con la búsqueda de una construcción general, popular, y ahí hay una gran alegoría entre la lluvia y el poder hacer algo enorme, bendito y gratuito para el pueblo, ¿no? Eso está además muy bien manejado. En ese sentido, la novela trabaja como tiene que trabajar un artefacto de ficción, con la suficiente ilusión para no ser ni un panfleto, ni una bajada de línea, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos el personaje. Borges decía que uno se daba cuenta, aunque él no escribió novelas, uno se daba cuenta dónde estaba la grieta entre el cuento y la novela, que terminaba el cuento, dice en un reportaje, y el personaje seguía hablando. Es decir, terminaba la historia, justamente lo fáctico, pero el personaje necesitaba seguir trabajando. Y es lo que uno siente con Bruschi, que hace eso, como ocurre siempre en una buena historia dramática, en una cantidad de conflictos, porque
hacer llover para la política, sea quien sea, en un momento puede ser dichoso y en otro momento puede ser patético o terrible. Vuelvo al tema de la fábula. El libro es para un lector puro, es muy entretenido. Beatriz Viñoli decía ayer en una reseña que hizo en Rosario 12 que recuerda, por ejemplo, a los libros de Soriano, los que lo han leído, Osvaldo Soriano, ese gran escritor argentino injustamente ninguneado también por nuestros sectores académicos a veces, porque Soriano, justamente, los que lo han leído saben, tenía una cantidad de novelas que trabajaban esta épica de los personajes del interior, personajes asociados puntualmente en el caso de él o al peronismo o a empresas como el papá de Soriano trabajaba en la vieja obra sanitaria, y hay una relación, por supuesto, con el agua y con la lluvia que procura Bruschi. De manera que para un lector puro el entretenimiento hace que la novela se pueda leer realmente de una sentada. Pero después encontramos lo que para lectores ya no tan puros, digamos, lectores más viciosos, digamos, como podemos ser los lectores profesionales o escritores o editores, por supuesto, encontramos elementos más complejos en la novela y que, por supuesto, también valoramos mucho, como son, dice Saer en la narración objeto, en definitiva, cuando uno encuentra un texto narrativo, lo que tiene que ver es, por un lado, la forma. Lo que vale, insisto, no es la historia, no es la anécdota, porque de eso te podés encontrar con personas que tienen mejores anécdotas que cualquier escritor, pero el tema es cómo uno cuenta, en definitiva la forma, el lenguaje con el que está escrito un texto. Y eso es como la segunda parte de esta novela, donde el esfuerzo mayor del autor ya no va tanto en cómo va a terminar Bruschi, si se va a hacer millonario o no, si Perón lo va a nombrar ministro o no, sino en cómo todas esas vicisitudes internas, fundamentalmente del héroe ya devenido un antihéroe, con qué lenguaje se le transmite al lector. Y en esto los lectores más avesados valoramos mucho eso, el modo en que está articulado un texto, el modo en que está escrito, y eso hace que por momentos el texto de Alejandro, sobre todo en la segunda parte, se convierta en un texto muy poético, casi un texto de prosa que, si uno lo hiciera un ejercicio concreto de ponerlo de pie, se transformaría en poesía, ¿no? Una cosa que empezó haciendo mucho William Faulkner y que nos trasladó a los escritores, justamente a Saer, por ejemplo, Onetti, etcétera, etcétera. Es decir, Antonio Di Benedetto, un gran escritor nuestro en este sentido. Y la otra cosa que termina justificando un texto narrativo para que se llegue a publicar, a editar, es el punto de vista del autor, cosa con la que acá podemos tener diferencias teóricas con los objetivistas. Saer sigue reivindicando ahí en la narración objeto la necesidad de que uno escriba algo para decir algo. Esto que a algunos todavía le pueda sonar muy sartreano, sin embargo, la semántica exige que un texto se publique para decir algo más, o no decir algo más, pero que tenga un sentido, no un mensaje. Por supuesto que hace rato que no se escribe de esa manera, y yo aludí antes a que hay toda una ilusión en cuanto a no caer en la propaganda o el panfleto, etc. Pero sí hay un punto de vista, digamos. Mi personaje, que es Bruschi, siempre el personaje tiene algo de alter ego del autor, y el autor, por supuesto, lo usa como un ventríloco para hacerle decir algo, para mostrar algo. Incluso lo que puede mostrar a veces es la forma, no tanto el contenido o el sentido o el mensaje. El mensaje en el arte y en la literatura también puede ser la forma, en este caso el lenguaje. Bueno, y yo lo último que quiero decir es algo bien experiencial mío, empírico, que este es un libro que me tocó releer ahora en noviembre, diciembre, que yo acompañaba una agonía final de mi madre muy enferma, y
Y bueno, para mí fue un plus tener que leer un libro que me resultó un verdadero bálsamo, un verdadero acompañamiento, consuelo, un libro que transmite una enorme compasión, transmite también una espiritualidad muy profunda, que por supuesto, más allá de que pueda haber algún contenido religioso, magistralmente escrito también y contenido, el libro produce una sensación espiritual muy profunda, y a mí puntualmente en ese momento me vino muy bien. Gracias. Hola. Bueno, después de Marcelo siempre es difícil hablar. Hoy a la tarde, cuando llovía tanto, cerca de las 3 de la tarde, yo digo, menos mal que la novela no hablaba de terremoto, porque si no íbamos a tener que suspender esta noche. Bueno, están todos, no los puedo nombrar, les quiero agradecer mucho que hayan llegado hasta acá. No digo que me asombra, pero sí que me gratifica mucho verlos a todos. Con todos tengo de alguna manera una relación personal. Se los agradezco mucho. Quiero decir nada más 2 o 3 cositas para ir después. Vamos a leer unos textos junto con la música. Yo lo vine diciendo estos días, algunos amigos han hecho algunas notas en los medios, en la radio, en la televisión. La experiencia de ir a dejar una novela a una editorial, experiencia que yo no tenía y que hice, uno viene escuchando siempre la leyenda de las editoriales y de qué grandes son los containers donde se tiran los originales y que nadie lee. Y justamente Haroldo Conti tiene una historia en la cual alguien lee un aviso en el diario y lleva su novela y lo llama por teléfono y le dice, la vamos a editar, venga que la vamos a editar. El tipo va contentísimo, describe la oficina magistralmente, lo atiende la secretaria, después lo atiende el editor y para hacer una elipsis, termina el editor pegándole la cabeza contra la mesa y le dice, tenés que poner 300.000 pesos porque si no, no va a ser posible. El caso de Baltasara es, diría yo, el caso opuesto, y algo que yo vengo contando, inclusive en conversaciones con amigos, es una editorial muy respetuosa que te dice, yo lo voy a leer en tal mes y tal día te voy a contestar, y cumple, y te dice, yo lo voy a distribuir acá y acá y acá, y cumple, y toma un riesgo, no solo el riesgo económico, que no es un tema menor, es un tema mayor, sino que toma el riesgo de hacerse cargo de un texto y remarlo, empujarlo, promoverlo, difundirlo. Yo creo que no es tan común. Hay muchas editoriales que trabajan bien, hay muchas editoriales enormes que son industrias, pero el trabajo de Baltasara yo lo quiero destacar porque sé que no es muy común, como no es muy común que el libro esté distribuido el día que se presenta. En general se presenta y después van a ver si lo llevan a algún lado. Eso es lo que suele ocurrir. Acá el libro hace varios días que está en todas las librerías de Rosario, salvo las multinacionales que no les interesa lo que escribimos nosotros. Así que en ese sentido yo creo que hay que destacarlo, porque encima, en el momento que me dicen que se va a editar y nos empezamos a sentar para charlar algunas cosas, es como que te inviten a jugar un partido al fútbol. Decís, bueno, me pongo los pantalones y voy. Cuando entras a mirar, resulta que tenés a Viñoli de 9, que está Natalia Macei, que está Caro Musa, que está Rosa Bernique, que está Fausto Hernández. Y realmente no te queda otra que tratar de jugar lo mejor posible. En general, mejor, Marcelo, vos que sos jugador, mejor pararse de 5 y la que pescá enseguida, al que tiene la misma camiseta, pasarla. Así que bueno, es un honor para mí estar en el catálogo de la editorial. Quiero agradecer a Liliana, a los Guillermos, el trabajo que vienen haciendo. Y bueno, y a todos ustedes por venir acá. Después, sobre la novela no me toca hablar, me tocó escribirla. Ya me dirán ustedes, por la vía que les parezca mejor, qué les pareció
y si les llegó en algún punto y si los entretuvo un rato, creo que el objetivo está más que cumplido. Bueno, nada más que eso. Gracias. Ahora vamos a tener que bajar. Bueno, en 3 segundos ya está aprobado el sonido, todo. Simplemente vamos a bajar las mesas y vamos a leer unos textos con música, ¿bien? Para ver si mejoran un poco. Cuando Ruchi despertó de la siesta, eran más de las 6. Salió al patio y lamentó en el primer momento haber perdido la tarde. Vio que Jacinto trabajaba todavía en la quinta, aunque el sol ya se acercaba a un horizonte poblado de tordos que volaban en círculos antes de acomodarse para pasar la noche. Como arrobado por una visión, se acercó al alambrado del fondo y se agarró con ambas manos. Epifanía, pensó. Algunas nubes iban en dirección contraria al viento. El monte cercano se veía como un témpano verde, incendiado por las últimas luces. ¿Acaso no buscaba desde siempre ese paisaje? ¿No pensaba que la ciudad ya no era sitio para él? ¿Que necesitaba fundirse en ese despojado mar de campos y molinos, de cañadones y arroyos, en una Arcadia criolla, cercana, palpable? Oh,
El mago hubiera preferido regresar de noche, en un tren que atravesara la oscuridad de la pampa, interrumpida apenas por las luces de algún rancho lejano, por los faroles de una vieja camioneta, por la fantasmal luminiscencia de los animales muertos en los bajíos. Se soñaba acunado por un vagón oscilante, sintiendo golpeteo rítmico sobre los rieles, cubriéndose a medias del aire húmedo y frío que entraría por la ventanilla, sin embargo abierta. Y con el alba apenas insinuada, vería cómo la luz blanca de la locomotora enciende la copa de los álamos, y escucharía el silbato agudo cortando en dos el aire y anunciando: ya llega el mago, ya trae la lluvia que esperaba. La nave clavaría sus frenos sobre las ruedas de hierro, resoplando y tensándose hasta quedar inmóvil. Entonces oiría el tañido de la campana y bajaría al andén de ladrillos rojos, cargando su pequeña y anticuada valija. Observaría al maquinista y al foguista charlando con el jefe de estación, caminaría unos metros hasta el cartel de hierro y tocaría con la punta de los dedos las letras despintadas para confirmar, como si fuese un ciego, que está otra vez allí, después de 30 años. Ese día habían elegido una loma suave, cubierta de pastos bajos, elevada entre la ruta y la ribera del arroyo, por donde no tardaría en aparecer el sol.
Poco después de que los equipos empezaron a funcionar, un viento fresco llegó desde el este, arrastrando a su paso el sombrero de Grucci. Un velo de nubes se extendió sobre el horizonte, transformando el sol, que apenas asomaba, en un crisol de rojos, naranjas y vetas amarillas, en un manojo de rayos disparados como reflectores que se fundían en lo alto con la luminosidad del aire. El viento siguió soplando mientras las nubes se extendían por todo el cielo, rosadas cerca del sol, casi apagado ante los ojos, blancas como un glaciar invertido, grises, pardas, decididamente negras. Las primeras gotas sorprendieron a Gabriel, que dormitaba acariciado por el viento, acostado a mitad de la loma, con los brazos en cruz, relajado y dispuesto a dormirse cuando la naturaleza iba en sentido contrario. Pero el agua estaba fría y lo despabiló en segundos. Se levantó y corrió hacia un árbol solitario para guarecerse, pero un grito de Grucci lo paralizó a tiempo. Un rayo desgajó la rama del enorme paraíso con un fogonazo de luz y un chasquido seco que se apagó enseguida. Donde crecimos, soñando juntos volver un día, embriagados con su poesía, llena de lágrimas en su agonía, embriagados con su poesía, llena de lágrimas en su agonía. La noche ensegada, recostada en el arenero, atraviesa fronteras que busca, estrellas quemadas, promesas prohibidas. Atraviesa fronteras que busca, estrellas quemadas, promesas prohibidas. Mirando al alba se aleja el lucero y tu nombre se va, y un jardín de recuerdos y amores florece en canciones y se va, y un lugar donde busque mi estrella transparente al cielo mi canto de amor. Esas tardes mirando a lo lejos, la brisa tibia por el bulevar, claudicando en sus viejos oficios, despierta la noche clavera de aquí, claudicando en sus viejos oficios, despierta la noche clavera de aquí. Cerrando quebrantos abrumados, mi bagaje de andar por las calles y el andén de descanso de antaño, añico de barro secándose al sol, y el andén de descanso de antaño, añico de barro secándose al sol. Mirando al alba se aleja el lucero y tu nombre se va, y un jardín de recuerdos y amores florece en canciones
canto de amor. Letra y música, Matías Somaría. Brucci regresó a Rosario después de Navidad y en la estación Rosario Norte fue cargado en andas por una multitud que lo llevó hasta las oficinas del ferrocarril. Allí supo del violento ataque del ingeniero Tempestini, jefe del servicio meteorológico, quien aseguró que las lluvias estaban pronosticadas y Brucci poseía una imaginación tropical. El entrerriano exhibió los recortes de los diarios anunciando tiempo bueno y caluroso y la discusión terminó ahí. El 1 de enero hizo mucho calor, al mediodía el cielo empezó a cubrirse de nubes. Por las dudas, meteorología pronosticó nubosidad, chaparrones y tormentas eléctricas. Al anochecer, el cielo estaba encapotado. Rosario no dormía y miraba ansiosamente el cielo. Y en la madrugada del 2 de enero de 1939, cuando el ruego y la esperanza se mezclaban, una fina lluvia comenzó a caer sobre la ciudad. El viento huracanado convirtió la tormenta en temporal. Comenzó entonces a forjarse definitivamente el mito del mago de la lluvia. En febrero viajó a Carué porque el lago Epecuén estaba seco. «Usted no puede hacer llover», le dijo el intendente. El entrerriano respondió con lluvias que el 7 y 8 de febrero desbordaron la laguna. Uno de los tantos rayos de la tormenta eléctrica fundió el reloj de la plaza, inaugurado con gran pompa la semana anterior. Relámpago en el cielo trae mucha electricidad. Relámpago en el cielo trae mucha electricidad. Acábame de querer si me tienes voluntad. Acábame de querer si me tienes voluntad. La 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 la. Ya viene relampagueando y el lucero no aparece. Ya viene relampagueando y el lucero no aparece. Y acábame de querer porque aquí nos amanecen. Y acábame de querer porque aquí nos amanecen. La 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 la. A ver que truene un poco. Ya me voy porque amanecen, ya los gallos menudean. Ya me voy porque amanecen, ya los gallos menudean. No quiero que me conozcan ni contigo que me vean. No quiero que me conozcan ni contigo que me vean. La 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 la. Una para cerrar, vamos. Una para cerrar, vamos. Bueno, mientras nos acomodamos un poquito, se habrán dado cuenta que el repertorio tenía mucho que ver con los textos acá de este caballero, con el que sostenemos una relación, se los digo para el que no lo sepa. Por eso estoy cantando acá, me siento como la señora de Antonio. Ese es mi sueño. Bien. Aclaremos que está hablando de Alejandro, ¿no? Sí, porque si no voy a tener problemas con esto.
trío cuarteto va a ser. Bien, bueno. De nuestro Johansen, para recordar que las cosas se mueven, el círculo.